Hola guerreros, hoy hablaremos de los 25 mejores alimentos que construyen músculo y ayudan a nuestros entrenamientos. ¿Están listos guerreros? ¡Vamos! Normalmente amigos, cuando hablan de crecimiento muscular mencionan solamente proteínas, como si fuera el único macronutriente importante, pero en realidad necesitas una dieta bastante balanceada de todos los macronutrientes. Es recomendable que obtienes 30 y 35% de tus macros de proteína, 50-55 de carbs y unos 15-20 de grasas saludables. Obviamente, dependiendo de la persona y de sus objetivos, esto puede variar. Por ejemplo, si intentas bajar de grasa, sería recomendable quitar todos los carbos con el índice glucémico alto. Aunque amigos, según esta lógica, prácticamente cualquier alimento nos puede ayudar a aumentar y construir el músculo. Hoy hablaremos de los 25 más importantes y más eficientes cuales deben empezar a incorporar a su dieta ya. Y el primer alimento en nuestra lista será remolacha. Yo sé que es el alimento que menos esperaban ver en este video, pero en realidad amigos es un superalimento que nos ayuda a sacar muchísimo más provecho de nuestros entrenamientos. Comiendo remolacha antes del ejercicio o pues tomando un extracto de ella, aumenta el rendimiento, reduce el esfuerzo percibido y disminuye la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo para completar el entrenamiento. Esto significa que podrás entrenar de manera más intensa y por más tiempo. Y el segundo, amigos, será arroz integral. Aunque arroz integral cocido tiene solamente 5 gramos de proteína por una porción, este alimento contiene los carbohidratos que necesitas para producir energía durante tu actividad física. Considera comer carbohidratos saludables unas horas antes del ejercicio. Teniendo esa energía te ayudará a entrenar más duro, así dando más estímulo al cuerpo para crecer. Y el tercer alimento, amigos, en nuestra lista de alimentos que ayudan a construir el músculo es almendras. Almendras es una super merienda que pueden incorporar a su dieta. Sí, está bastante rica en proteína con unos 16 gramos de proteína por una porción de 175 gramos. Pero el valor principal de almendras está en lo otro. Almendras contienen grandes cantidades de vitamina E, magnesio y fósforo. El fósforo ayuda a su cuerpo a usar carbohidratos y grasas como energía durante descanso y durante ejercicio. También amigos, pueden conseguir crema de almendras que es igual de rica que la crema de maní. Y ya vamos por el cuarto amigos y es aceite de oliva extra virgen. Las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva estimulan la producción de proteínas para el crecimiento muscular y previenen la degradación de los tejidos. También aumenta la sensibilidad a la insulina en los músculos, permitiéndoles hacer un uso óptimo de la glucosa, los aminoácidos y los nutrientes. Solamente ten en cuenta amigo que el aceite de oliva está empacado con las calorías, así que úsalo con moderación. Y el quinto en nuestra lista será leche orgánica. Ya hemos hablado antes que la leche que consigues normalmente en un supermercado está empacada con hormonas y antibióticos. Así que la leche orgánica sería una mejor opción. La leche contiene una mezcla de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Al igual que otros productos lácteos, la leche contiene proteínas de digestión rápida y lenta. Esto es beneficioso para el crecimiento muscular. De hecho, varios estudios han demostrado que las personas han aumentado su masa muscular cuando consumían leche y hacían los entrenamientos con peso. Y el 6 es trigo sarraceno. También lo llaman alforfón amigos. Yo sé que los 99% de ustedes acaban de decir ¿qué demonios es esto? Pero de hecho desde que me fui de Ucrania y ya no podía conseguir este grano tan fácil, mi vida no ha sido igual. A los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial daban a comer este grano porque contiene una mezcla impresionante de proteínas, carbohidratos lentos y vitaminas y minerales.
Como proteína completa a base de plantas, el trigo sarraceno contiene alrededor de 13 gramos de proteína por porción de 100 gramos, junto con manganeso, magnesio, niacina, zinc, fósforo, ácido fólico y vitamina B6, que su cuerpo necesita para absorber los aminoácidos de los alimentos. Mejor dicho, el alforfón es la crema de maní de los granos. Y el número 7, amigos, es brócoli. Solamente no lo comas antes de entrenar, ya que puede ser un poco pesado para la digestión y puede afectar tus entrenamientos. Los vegetales crucíferos como el brócoli contienen compuestos que bloquean la producción de estrógeno, la principal hormona femenina que nosotros hombres no queremos tener. También están llenos de zinc, que ayuda a aumentar sus niveles de testosterona. Si odias a brócoli, amigo, y quieres bajar tus niveles de estrógeno, debes chequear el video reciente en el canal que habla justamente sobre este tipo de alimentos. No podía fallar a mi mejor amigo cacahuete y lo tenía que incluir en el número 8. Si van a consumir maní, es mejor coger cacahuetes no salados, o si van a comprar la crema de maní, es mejor comprar la que no contiene aceite de palma y otras asquerosidades. Como saben, maní contiene la mezcla perfecta de carbos complejos, proteína y grasas saturadas. Por 100 gramos tenemos 26 gramos de proteína, 16 gramos de carbos complejos y 49 gramos de grasas saludables. También es una fuente excelente de calorías que, por ejemplo, siempre faltan en mi dieta. Por lo tanto, si tienes dificultades para obtener suficientes calorías para aumentar tu músculo, comer cacahuetes podría ser una buena manera de obtener algunas calorías y nutrientes adicionales. Además, durante el día y durante el entrenamiento se siente la energía que va llegando de una manera pareja, por así decirlo. Vamos por el 9, amigos, y es quinoa, amigos. Si no pueden conseguir el trigo sarraceno, deben considerar quinoa. Técnicamente no es un grano, sino una super semilla. Mientras los alimentos ricos en proteínas son una prioridad para desarrollar músculo magro, también es importante tener el combustible para estar activo. Y los alimentos con carbohidratos con el índice glucémico relativamente bajo pueden ayudar a darles esta energía. La quinoa cocida contiene aproximadamente 40 gramos de carbohidratos por taza de unos 185 gramos, junto con 8 gramos de proteína y 5 gramos de fibra, y también abundantes cantidades de magnesio y fósforo. El magnesio juega un papel importante en la función de sus músculos y nervios, los cuales utilizas cada vez que te mueves. Hablaremos de un alimento más y el resto habrá en el segundo video para darles a descansar un poquito. Y el último alimento en el video de hoy serán las ostras. No es un alimento para músculos más conocido, pero al contener más de 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, tienen un perfil nutricional impresionante. En comparación con el pollo, las ostras contienen más de 8 veces más hierro y casi 50 veces más la cantidad de zinc, alrededor de 5 gramos por molusco de tamaño mediano. En todos los videos dedicados de testosterona he hablado por qué zinc es tan importante. Diario intento comer una lata de ostras, es igual de relevante en mi dieta que la crema de maní. La continuación de los elementos estará en la segunda parte, amigos, en cual hablaremos de los 15 elementos que faltan. Nos vemos ahí y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.